el retrofit lo que hace es que mejora un edificio manteniendo su uso, ¿ok? Un ejemplo muy claro que seguramente hemos visto todos es la antigua Torre de Mexicana, que cuando la adquirió Fibra 1, pues digamos que la trajeron a la modernidad, pero sigue siendo un edificio corporativo. Eso es un retrofit. Una reconversión adaptativa es cuando un edificio que existe para lo que fue diseñado originalmente realmente pues ya no está cubriendo las necesidades de la sociedad del momento y entonces se le da un nuevo uso. Estimados amigos de AMAI, la nueva generación, orgullosamente 50 más, estamos aquí otra vez en un nuevo capítulo de AMAR TV, donde como saben todos ustedes, aquí vienen ustedes a aprender de lo que se trata de la industria de asistencia en retiro, lo que es la economía de la longevidad y todo lo que tiene que ver con las grandes oportunidades que nos está ofreciendo el New Retirement para seguir siendo de México, haciendo de México el destino más importante de retiro a nivel mundial. Y bueno, el día de hoy voy hasta la bella capital de la Ciudad de México. Un lugar, como saben ustedes, excepcional. Bueno, a mí me fascina mucho. Yo sé que a muchos de ustedes les encantará. Pero ¿por qué voy para allá? Porque tengo enfrente de mí a una persona que desde que la conocí me llamó mucho la atención. Déjenme decirles que participamos en un evento hace como 3, 4 semanas. Y bueno, por cierto, fue mi primera vez que tuve que moderar un panel. Generalmente yo siempre era conferencista. Y bueno, me invitaron, cosa que acepté con mucho gusto. Y bueno, ahí estuvo participando la persona que les voy a presentar. Y es una gran especialista en temas de urbanización, en temas de arquitectura, en temas de sustentabilidad. Y hoy nos vamos a enfocar mucho a lo que yo le llamo la filosofía Disney. Y ahorita vamos a ir explicando de qué se trata y el por qué le puse este tema de la filosofía Disney. Bueno, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a la arquitecta Daniela Castro. Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto, Javier. Gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Bueno, sé que eres una persona que, vamos, ha hecho ya varias cosas, ha dirigido diferentes proyectos pues, de gran envergadura y pues eso obviamente me hace sentir muy cómodo contigo porque es lo que queremos dar a ver, que en México hay gente muy capaz para poder hacer todo tipo de proyectos y confiamos que sean el apoyo fundamental de ustedes para poder realmente desarrollar en tiempo y forma esta industria del cese del retiro. A ver, platícanos un poquito de ti, Dani. Nos gustaría conocer un poco más quién es Daniela Castro. Bueno, Daniela Castro, como bien lo dices, yo soy arquitecta. Empecé trabajando varios años en despachos de arquitectura, despachos con proyectos grandes, resorts, corporativos, usos mixtos, etcétera. Más adelante me pasé más a la parte del desarrollo inmobiliario, estuve trabajando en Pulso Inmobiliario y Mira, donde me tocó, pues, ahora sí que coordinar toda la parte de los proyectos que eran pequeñas comunidades o grandes edificios. Siempre me tocó estar en proyectos grandes, pero también desde antes de que la gente hablara de esto, me involucré mucho con el tema de la sustentabilidad en el sector inmobiliario. Estamos hablando de 2006, que a todo el mundo le parecía un tema utópico, un tanto, pues sí, utópico creo que es la palabra. Mi tesis la hice en eso y me acuerdo que uno de los sinodales me dijo en su momento, es que estás poniendo puros focos LED, es que esos son errores de juventud, ¿no? Estos son 2008. Y bueno, pues ahorita vemos que ya nadie considera otro tipo de foco para un edificio, ¿no? Por ejemplo, 20 años después. Entonces, pues siempre fui el bicho raro que sabía esta parte de sustentabilidad desde que empecé en Edmonds International, despacho en el que trabajé, luego las desarrolladoras. Y bueno, ya cuando llegó el boom de la sustentabilidad y el ESG, pues ya empecé a dedicarme mucho más a esa parte y más que al diseño. Entonces estuve en el equipo fundador de Fibra Eco, cuyo objetivo era enverdecer edificios.
Y desde hace un poco más de 2 años estoy como directora general de JWA para México, que es una consultora medioambiental especializada en sector inmobiliario y en todos estos temas de ESG, de neutralidad de carbono, de certificaciones, net zero, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, amigos de AMAR, como verán, pues tiene toda una gran experiencia, pero reitero, la quise invitar más que todo por el tema del urbanismo y también por el tema de la sustentabilidad. Ella es todo un especialista en el tema de la certificación LED y bueno, por eso está aquí con nosotros. Pero a ver, ¿qué tanto has estado involucrada, Daniela, con el tema del sector 50 más, que es lo que a nosotros nos apasiona y es donde AMAR se ha penetrado dentro del mercado para dar a conocer que el proceso de envejecimiento de la población, no nada más de México, sino a nivel mundial, pues viene bastante fuerte y va a requerir gente como ustedes para que, reitero, en tiempo y forma se puedan desarrollar pues complejos inmobiliarios que al día de hoy me preguntan, bueno, ¿cuáles ves tú la tendencia? Y te voy a ser franco, yo les digo, ¿saben qué? Por más que he estudiado esto, estamos en una etapa de transición en relación con el tema del sector 50 más. En ese sentido, ¿tú qué piensas, Daniela? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es lo que tú andas en varios congresos? ¿Cuál sientes tú que está haciendo esta tendencia del sector 50 más desde el punto de vista urbanístico y de cuestiones de certificaciones? Sí. Pues mira, más que como la parte de certificaciones, o sea, la certificación LEED en específico no ve nada que tiene que ver con accesibilidad universal o algo así, pero sí, tanto la certificación LEED como otras certificaciones más especializadas como WELL o Fitwel se enfocan mucho en la salud y el bienestar de las personas. Uh-huh. Esta parte la abordan desde muchos puntos de vista. Una parte es el tema de la accesibilidad universal, que yo creo que no debería ser un plus para ningún tipo de proyecto. Es algo que te enseñan desde que estudias arquitectura, estás en primer semestre. Sin embargo, por alguna razón, porque una rampa sea demasiado larga o por costos de los elevadores o así, a veces como que se empieza a hacer un poco de lado, a pesar de que el reglamento de construcciones de la Ciudad de México incluye todo este tipo de requerimientos, pero bueno, en algunas ocasiones desgraciadamente se dejan de lado. También otra parte que se atiende y que creo que no es específico a ninguna generación, pero que debe de tomarse en cuenta en todos los edificios, es que sean edificios saludables, que el aire que se está respirando sea un aire limpio, renovado, que se tengan sensores para ver cuáles son los niveles de monóxido o de cualquier otra partícula que sea dañina para el organismo y que de esa manera reaccionen todos los equipos mecánicos de aire, que los materiales que se especifican pues no emitan gases tóxicos para cuando los respiramos. Mucha gente dice, qué rico huelen los coches nuevos. Ese olor al final son toxinas que están liberando todos esos plásticos que tienen. Y lo mismo pasa con los edificios, ¿no? Son incluso algunas buenas prácticas como tapar los ductos de aire cuando estás en la obra para que la gente entre un edificio pues no respiren polvo de obra. Hay muchas cosas que son buenas prácticas y que al final todas estas prácticas pues las van reuniendo dentro de una certificación que desde mi punto de vista sirve como una buena guía para saber qué tienes que tomar en cuenta, ¿no? Así es, muy bien. Tocas un punto que ahí es donde voy a empezar a hablar de lo que yo le llamo la filosofía Disney, que en un evento hace ya muchos años, de lo que fue la AARP, déjame platicarte, la AARP es la American Association for Retirement People, una asociación muy importante a nivel mundial que tiene un promedio de 32 millones de miembros acá en Estados Unidos y bueno, ya también están en Canadá. Y ahí una persona se me hizo tan interesante cuando empezó a comparar el tema de por qué en Disneylandia la gente podía transitar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces dije, órale, o sea, se me hizo interesante y de ahí me surgió la idea de llamarle la filosofía Disney.
Al final de cuentas es lo que tú dices, es la accesibilidad universal. ¿Ok? Y en ese sentido, te digo, cuando les dije, bueno, de aquí en adelante, todos los proyectos que hagamos en AMAR van a tener que ser basados en la filosofía de ISTE. Y dentro de eso hemos estado detonando proyectos que les hemos llamado los centros integrados AMAR, pero sobre todo estamos hablando de lo que son los desarrollos inmobiliarios intergeneracionales, Daniela. ¿Tú qué verías dentro de este tema? Partiendo de la base que yo veo que lo que es, ya vivimos en una sociedad multigeneracional, pero ya nos dimos cuenta que no da los resultados que esperamos, y sobre todo con estas tendencias demográficas. ¿Hacia dónde verías tú la tendencia de lo que serían los movimientos y, bueno, más bien los desarrollos intergeneracionales? ¿Hacia dónde? Pues creo que, o sea, al final los desarrolladores inmobiliarios cuando hacen un proyecto, normalmente sí lo van dirigiendo a un cierto target de personas. Sin embargo, creo que cuando hay una combinación de edades, y lo veo en el edificio en el que vivo, es un edificio que tiene 15 años y que justamente están conviviendo 3 generaciones distintas. Los que compraron los primeros departamentos, que ahorita son personas de la generación 50 más, los que somos, digamos que la segunda generación que compramos departamentos, que tenemos niños chiquitos, y luego está una tercera generación que donde está la torre, pues hay muchas universidades cerca, entonces son estudiantes que rentan departamentos y al final esta mezcla de 3 generaciones se vuelve bien interesante porque se empiezan a ayudar unas con otras y de repente pasa que algún vecino pone en el chat de WhatsApp de vecinos, oigan, necesito ayuda con mi computadora, alguien de la generación 50 más, y alguno de los estudiantes se ofrece y va a ayudarlos, ¿no? Entonces, creo que es padre que se den estas comunidades, que no sean tanto edificios aislados, sino que realmente se cree una comunidad que puede pasar en un mismo edificio, como lo vivo yo, donde vivo, o puede ser una colonia donde pues se mezclan generaciones, como pasa en la Roma Condesa, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así lo veo. Bueno, pues amigos de AMAR, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando de todo pues para nosotros muy interesante tema de lo que es los desarrollos inmobiliarios intergeneracionales. Bueno, regresamos en unos instantes. ¿Quieres ser uno de los jugadores más importantes en la industria de ciencia de retiro? Bueno, no faltes a CIAMAR 2025 y mete gol en CIAMAR 2025 y aprende cómo desarrollar, invertir y operar comunidades de retirados. ¡Golazo! Perfecto, bueno amigos de AMAR, regresamos de nueva cuenta aquí a lo que es AMAR TV con Daniela Castro. Y bueno, seguimos platicando de lo que tiene que ver con el tema de los desarrollos inmobiliarios enfocados al tema intergeneracional. Y ella nos comentaba algo muy interesante, ella ya vive en un edificio donde efectivamente se está dando eso, pero estarás de acuerdo conmigo, Daniela, que hace falta empezar a tener más idea de cómo llevar a cabo un urbanismo que permita no únicamente a un proyecto en particular, sino a toda una ciudad, lo que pasó en su momento con Barcelona, por ejemplo, con las Big Apples, que yo creo que volvieron a recuperar lo que le llamo yo las venas del urbanismo, ¿no? O sea, volver a recuperar las calles para que la gente realmente sea parte integral de toda digamos, esa región o esa ciudad donde ya puedes tú convivir con mucha gente, con diferentes parques, diferentes lugares interesantes y que ha permitido que efectivamente se dé ese tema intergeneracional. ¿Tú en ese sentido has hecho ya un proyecto que vaya muy encaminado a ese tema o conoces de algún proyecto en México que esté haciéndolo? Mira, como tal, un proyecto urbano a nivel ciudad no me ha tocado, pero sí he estado en el desarrollo de conjuntos de planes maestros. Me tocó ver cosas de Nuevo Sur en Monterrey, temas de Centro Sur en Querétaro, algunos temas también de Puerto Cancún, en Cancún, por supuesto.
Y sí, o sea, parte de lo que esto fue cuando estaba trabajando en Mira, y lo que Mira tenía como filosofía era crear comunidades. Entonces lo que se buscaba hacer era hacer como un centro de comunidad que le llamaban el Town Center, en donde se mezclaban usos, vivienda, comercio, oficinas, supermercados, etcétera. Y después toda la parte, digamos, de residencial de vivienda para la gente que estaba dentro de esa comunidad. Y un punto clave allí fue que no eran comunidades cerradas. Cualquier persona podía entrar en estas comunidades, tanto Nuevo Sur como Puerto Cancún. Bueno, Puerto Cancún hay algunas partes cerradas, pero en general se puede entrar a casi todo. Mismo caso Centro Sur. Y aquí se tomaban en cuenta muchas cosas también que pudieran integrar a varias generaciones. Cuadrante Neuchâtel fue otro desarrollo de este estilo, en donde se combinó unas torres de departamentos que estaban más enfocados a generaciones jóvenes, pero al mismo tiempo había un senior living en ese mismo conjunto, vivienda en renta, corporativo, áreas comerciales y bueno, ahorita están desarrollando unas torres de consultorios, ¿no? Entonces, esta mezcla de usos, pues sí fue definitivamente algo muy interesante para la interacción entre varias generaciones. Y creo que así es como deben ir creciendo las ciudades. El chiste es que haya infraestructura, buen transporte público, accesible para todos, y también que se piensen todos los medios de transporte, siendo medios de transporte los pies, o la silla de ruedas, o la bicicleta, o el scooter, o el coche, o bueno, el transporte público, por supuesto. Entonces, solo cuando se logra esta mezcla es que verdaderamente puede ser podemos hablar de urbanismo sustentable, ¿no? De otra forma, pues siempre va a estar un poco coja una parte y nada va a funcionar del todo. Así es, así es. Pues sí, fíjate que, déjame platicarte que en AMAR tenemos 2 certificaciones. Una, bueno, acreditaciones, porque no hay todo el expertise suficiente para poderlo llevar a cabo como certificación. Tenemos lo que es la acreditación AMAR Zero Approval, que va ligada mucho hacia lo que son los complejos inmobiliarios, y el otro que es el Age Friendly Destination, donde sí va dirigido hacia lo que son ciudades, y hemos hecho la propuesta que los primeros que deberían de entrar dentro de esta certificación o acreditación deberían de ser los pueblos mágicos, porque te comento que AMAR va más dirigido hacia lo que es el mid-retiring, no tanto hacia lo que ha sido el mercado nacional, que ya ahorita estamos inmersos también ya en el mercado nacional, sobre todo con el proyecto de Centro Integrado AMAR que traemos allá en Colima, que va a ser el primero que dice que va a cumplir lo que tú precisamente estás diciendo. O sea, vamos a tener un área intergeneracional, vamos a tener un área de 50 Plus Wellness, un área de Collie Residence y un tema del Senior Living. Entonces, por ahí ya afortunadamente son 8 hectáreas, vamos por otras 15 hectáreas más. Entonces va a estar muy interesante, ya empiezan a darse esos temas. Pero bueno, oigan, amigos de AMAR, no sé cómo están viendo lo que nos está platicando aquí Daniela, pero creo que está bastante interesante. Yo creo que sí, definitivamente, Daniela, necesitamos gente como tú que tenga esa visión para que esta demografía, que bueno, en México no se vive tanto, acá en Estados Unidos sí tienes un tema de que sí, o sea, yo lo he dicho infinidad de veces, tú quita en Estados Unidos a los latinos y a los asiáticos, Estados Unidos se vuelve un país viejo como lo que sería España o Italia o Francia, ¿no? Entonces acá sí se empiezan a ver ya unas grandes necesidades de tener este tipo de situaciones, pero bueno, amigos de AMAR, vamos a regresar en unos instantes más, terminamos esta cápsula y seguimos con la última cápsula donde sí le voy a comprometer un poco aquí a Daniela a que nos dé unas ciertas visiones que ella tiene hacia el tema de lo que le llaman aquí en México el tema de algo así como refit o ¿cómo le llaman esto? Que esa retrofit. Palabra, déjame decirte que la aprendí sí. En esta ocasión en el Congreso que asistimos. Digo, yo no había escuchado el refit, no una cosa así. Ahorita nos vas a explicar. Entonces, bueno, amigos de AMAR, regresamos en unos instantes. El futuro del retiro está evolucionando y en AMAR TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia.
Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, NeRetiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Bueno, amigos de Amar, regresamos nuevamente aquí con Daniela Castro y hoy vamos a, bueno, les platicaba hace ratito en la cápsula anterior que vamos a tocar un tema que a mí, sinceramente, y me gusta reconocer cuando algo no sé, y lo conocí cuando conocí a Daniela. Y el término es retrofit. Me imaginé más o menos de qué se trataba, pero dije, acá, ¿y eso de cuándo lo sacaron? ¿A quién se le ocurrió? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora, a ver, Daniela, ¿qué es retrofit? Y en particular tú, como arquitecta, como urbanista, ¿estás haciendo ya algunos proyectos de este tipo? Lo más seguro es que sí, pero a ver, platícanos, ¿qué es retrofit y de dónde sale? Bueno, te platico un poquito de dónde viene todo esto del retrofit, por qué se está hablando tanto de ello, ¿no? Los edificios al final tienen una vida promedio de 50 años o más. Entonces, en esos 50 años de vida, las necesidades de quien usa el edificio van cambiando con el tiempo. Necesidades del uso como tal del edificio o temas que tienen que ver más con tecnología, con calidad del aire, con eficiencia energética. Entonces, el retrofit, bueno, existen dos conceptos, el retrofit y la reconversión adaptativa. El retrofit lo que hace es que mejora un edificio manteniendo su uso, ¿ok? Un ejemplo muy claro que seguramente hemos visto todos es la antigua Torre de Mexicana, que cuando la adquirió Fibra 1, pues digamos que la trajeron a la modernidad, pero sigue siendo un edificio corporativo. Eso es un retrofit. Una reconversión adaptativa es cuando un edificio que existe para lo que fue diseñado originalmente realmente pues ya no está cubriendo las necesidades de la sociedad del momento y entonces se le da un nuevo uso. Hay muchísimos ejemplos en el mundo como fábricas que se convierten en centros comerciales o haciendas que se convierten en hoteles. En Yucatán vemos muchos ejemplos de estos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reciclaje de esas estructuras existentes. ¿Por qué es importante todo esto también desde el punto de vista de sustentabilidad, que es mi especialidad? Porque al final, para lograr las metas de descarbonización globales que se tienen para el 2050, los edificios que existen hoy se tienen que ir renovando, porque el 80% de ellos van a seguir ahí en el 2050. Entonces, ¿de qué manera vamos acercando todo este parque de edificios al net zero, que es la meta para el 2050? Pues a través del retrofit y la reconversión adaptativa, al final van a ser muchísimos más los edificios que lleven estos procesos de retrofit y reconversión que los edificios que se van a construir para ese momento. Entonces, por eso es que es tan, pues cada vez más común hablar de estos temas. Adicionalmente a que las emisiones bajan muchísimo porque se está reciclando una estructura que ya existe, no estás extrayendo materias primas para hacer algo nuevo, ¿no? Muy bien, bueno, pues bueno, les acaban de dar una cátedra de todo esto que tiene que ver con retrofit y esto que le llamas, bueno, que se llama, me imagino, reconversión adaptativa, que bueno, déjame decirte que entonces en Amar estamos haciendo los dos. Porque ahorita comunidades retiradas que comunidades retiradas eran, en México no había, empezaron a haber apenas, se puede decir que en México nace la primera comunidad de retirados tal cual como debe ser una comunidad de retirados, nació como en el 2009, 2010, la primera. Sí, ya todas las demás eran casas asistenciales y residencias asistenciales, pero es otro tema. Aquí se empieza a gestar la primera
como en el 2009, 2010, ya con un promedio de 80 unidades para arriba. Lo que había eran asilos, muchos asilos y muchas casas especiales, pero pues, a lo mucho tenían, no sé, 30, 40 unidades para el ejecutivo. Entonces, obviamente se ha entendido que se tienen que readaptar para que el proceso de envejecimiento, que es algo que muchas veces no platicamos, hablamos del envejecimiento y queremos darle respuesta al envejecimiento. Pero cuando vemos la visión desde el punto de vista del proceso de envejecimiento, te cambia todo el panorama urbanístico y arquitectónico, ¿no? ¿Cómo vas adaptando tu casa para que tus papás puedan seguir viviendo ahí? Porque estarás de acuerdo que llega un momento donde ya tus papás dicen, papá, y sobre todo si ya olvidaron, dices, papá ya no puedes estar aquí, oye, o mamá ya no puedes estar aquí, o sea, te me puedes caer, que ha pasado mucho, que por no quererse salir de su casa, pues se accidentan y ahí llegaron. No sé, hay noticias muy tristes donde pues van a ver a la abuelita y la abuelita ya murió hace un mes, ¿no? Y está ahí tirada en el suelo. Entonces, no, son cosas críticas. ¿Y todo por qué? Porque no se llevó a cabo la manera de pensar sobre el proceso de envejecimiento y entender que se tiene que dar forzosamente una adaptación adaptativa, reconversión adaptativa. Entonces, bueno, te platico y yo creo que te vamos a invitar, Daniela. Date por invitada porque traemos ahí pláticas con la Asociación de Casonas y Haciendas de México, donde uno de los expresidentes, un gran amigo, me decía, oye Javier, ¿y tú crees que eso que tú traes pueda funcionar en una hacienda, en una casona? Le digo, madre mía, imagínate. O sea, ¿qué está pasando en la avenida? Ahí nos va a corregir Paseo Montejo, ¿no? Paseo Montejo, ¿no? Que bien curioso, o sea, el otro vez me tocó conocer una preciosa, que resulta que lo único que respetaron es la fachada, porque haz de cuenta, abres la puerta, inmediatamente ves una casa bien moderna, muy bonita, muy todo, pero por fuera se ve como si fuera la casona. O sea, no los dejaron, bueno, el que la compró es un canadiense y le gustó tanto que dijo, a lo de adentro no me funciona, o sea, no sirve para lo que yo necesito, pero le fascinó la fachada, entonces nada más le dejó la fachada. No, interesantísimo, gastó un dineral y bueno, también por temas de Lina, pero independientemente de eso, él sí quiso conservar, fíjate, a pesar de ser extranjero, él quiso conservar la historia, quiso conservar la esencia del lugar, y eso es lo más bonito. Entonces, obviamente, pues le dije a este amigo, Dios, totalmente de acuerdo. Son polos de atracción importantísimos, como lo que son los pueblos mágicos. Y ahí es donde nosotros queremos influenciar el que se conviertan, no tal vez todos, pero la mayoría de los pueblos mágicos, que hay muchos muy bonitos, pues como destinos amigables al adulto mayor, Daniela, ¿cómo ves? Padrísimo, padrísimo. Justo el hecho de estar en centros, ya sea de pueblos mágicos o ciudades más grandes, pues eso asegura también que pueden caminar a prácticamente todo lo que necesiten, tienen acceso a toda la infraestructura, entretenimiento, cafecitos, o áreas de convivencia, ¿no? La placita central del clásico pueblo mágico, pueblo en Latinoamérica en general. Así es, así es. Sí, de ahí salió el concepto de pueblito. Todos los diseños que estamos haciendo tienen esa área del pueblito que le llamamos, que es la que te da acceso a los 4 modelos de negocio más importantes de los centros integrales SAMAR. Entonces, pues sí, lleva una esencia muy interesante y repito, al extranjero, no por algo México es el destino retiro, bueno, también por la cercanía, queda claro, pero México por toda la cultura, las tradiciones, la gastronomía, todo eso, pues sí, está posicionado como el número 1. No sé si sepas, tenemos también por calidez humana, creo que también, ¿no? Sí. La gente es más cercana y luego pasa que uno de los miedos que más tiene la gente es quedarse sola. Entonces, tener un lugar en donde convivan, en donde platiquen con otras personas y así, creo que
también es un atractivo importantísimo. Pues son los Collie Residents. Efectivamente, son exclusivamente diseñados para lo que son los solteros mayores de 50 años. La gente me dice que estoy creando los Tinders más grandes de Latinoamérica, caray. Y bueno, pues, sí, aquí la idea es atacar nichos de mercado, ¿no? Entonces, así como ataco los empty nest, atacamos singles, que así le llamamos por acá, singles 50 plus, y obviamente ya gente que tiene ciertas necesidades asistenciales o médicas. Pero bueno, oye, pues me quedo encantado con este tema de retrofit y reconversión adaptativa, y yo creo que ahí pues vamos a requerir gente como tú, Daniela, que tenga ese conocimiento. Aquí en AMAR, pues estamos claros que tenemos que seguir innovando. Todo esto está cambiando muy rápido, Daniela? Te digo, ahorita, por ejemplo, por cierto, a ver, voy a hacer un paréntesis, amigos, y déjenme comprometer aquí a Daniela. Daniela va a ser parte del Congreso Internacional AMAR el 3 y 4 de septiembre. Perdón por el comercial, pero no me puedes decir que no, Daniela. O sea, nos gustaría mucho que nos acompañes y que uno de los temas a tocar precisamente sea este tema del retrofit y reconversión adaptativa, porque tiene muchas esencias. O sea, lo comentábamos hace rato, mucha gente de México, y no nada más de México, de Latinoamérica, se queda con el tema de que no, es que mi mamá no se quiere salir de su casa. Oye, es que no es si se quiere o no se quiere. O la adaptas, ¿sí? Y aún así se queda sola. O sea, tampoco es una solución viable. Oye, pero es que tiene dinero para tener 5 mucamas, 7 enfermeras, 3 doctores, hasta ambulancia tiene. Digo, sí, pero ¿sabes una cosa? La soledad mata más que cualquier otra cosa. O sea, no es tampoco cuestiones de dinero, ni es nada más cuestiones adaptativas, es cómo tú puedes seguir teniendo ese propósito de vida en comunidad. Eso es lo más importante dentro de la comunidad Retiro. Y bueno, a ver, ante todos, ¿aceptas o no aceptas nuestra invitación, mi estimada Daniela, que participes aquí en CIAMAR 2025? Sí, con mucho gusto. Ya me mandarán los detalles Claro. y lo vamos coordinando. Efectivamente, pues es en la Ciudad de México, así es de que pues te queda a unos pasos. Bueno, estimados amigos de la nueva generación y de AMAR, pues tuvimos la fortuna y la dicha de poder entrevistar aquí a Daniela Castro, que como vieron tiene una gran capacidad de explicar adecuadamente los diferentes conceptos que dentro de lo que es la industria de asistencia de retiro se van a requerir. Y para eso pues necesitamos especialistas como ellos. Entonces, Daniela, sinceramente te agradezco mucho. A ver si quieres dar tus últimas palabras de esta entrevista. ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente que está súper interesada en invertir, en desarrollar, en operar, en construir comunidades de retiro? ¿Qué les dirías? Ya tu último mensaje, mi estimada Daniela. Ya me la pusiste difícil. Un último mensaje, pues estar abiertos a lo que se necesita hoy en día, a lo que se tiene que ir comprometiendo también, pero de igual manera a cómo crecer como sociedad en ir alcanzando estas metas que se tienen y que son tan necesarias para las siguientes generaciones también, ¿no? Así es. Bueno, amigos de AMAR y la nueva generación orgullosamente 50 más, este fue un capítulo más de AMAR TV, donde vienen ustedes a aprender todo lo que tiene que ver con la industria de asistencia de retiro, la economía de la longevidad y la gran oportunidad que nos ofrece el New Retire. Daniela, te agradezco infinitamente tu participación aquí en AMAR TV. Muchas gracias. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Hasta y mira, luego. siempre lo hacemos así, Dani. Así de que hasta la próxima. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias.